Muy bien. Vamos a dar inicio al tema de fe pública notarial. ¿Me pueden confirmar si tenemos en pantalla las diapositivas? Sí, Sí, está en pantalla. Gracias. Muy bien. Creo yo que como veníamos hablando, la fe pública notarial es un principio de derecho notarial, ¿sí? Lo encontramos precisamente en el artículo 1 del Código de Notariado, pero necesitamos también comprender que la fe pública notarial es un tema de derecho notarial, ¿sí? El cual, desde otro punto de vista, desde otro enfoque, dejamos por un lado ese principio, pero realmente el principio nos da, básicamente de forma breve y concisa, lo que trata este sujeto, ¿verdad? Este nuevo tema de la fe pública notarial. Vamos a hablar primeramente de fe, ¿sí? Tenemos aquí diferentes aseveraciones de lo que significa fe desde el diccionario de la Real Academia Española. ¿Alguien que nos pueda dar lectura una a una? Tenemos 8 básicamente de significados o significaciones de la fe. ¿Qué es la fe? ¿Alguien que nos pueda colaborar de manera voluntaria? Uno. Dale. Número uno, en la religión católica, primera de las tres virtudes teologales, asentimiento a la revelación de Dios propuesta por la Iglesia. Número dos, conjunto de creencias de una religión. Número tres, conjunto de creencias de alguien, de un grupo o de una multitud de personas. Número cuatro, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o de algo. Tener fe en el médico. Número 5, creencia que se da algo por la autoridad de quien lo dice o por la forma pública. Número 6, palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad. Número 7, seguridad, aseveración de que algo es cierto. El escribano da fe. Número 8, documento que certifica la verdad de algo. Fe de soltería, de bautismo. Muy bien, gracias. Aquí encontramos dentro de estas significaciones, dentro de estas expresiones de significados que otorga el diccionario de la Real Academia Española, encontramos diferentes tipos de fe, ¿sí? Aquí, por ejemplo, las que van más orientadas hacia creer en algo, alguien, de forma voluntaria, aquí estamos frente a la fe voluntaria, ¿verdad? Cada ser humano tiene derecho a creer en algo o en alguien, ¿sí? No importa qué, y no le pueden imponer a usted esa fe, ¿verdad? De que lo obliguen a usted en creer precisamente en alguna cosa, en alguna creencia, en alguna persona, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que hacer un apartado dentro de todas estas definiciones van mezcladas, ¿sí? Esa fe que también la podemos traducir como un derecho humano que todos los seres humanos tenemos de creer en un ser supremo, ¿verdad? Si lo asociamos directamente con la religión, o de creer en alguna cosa, ¿sí? De tener fe en alguna cosa por voluntad propia, ¿sí? Esa es la fe voluntaria, pero también tenemos una fe obligatoria. La fe obligatoria tenemos ejemplo de ella en la número 5 y en la número 4. Más que todo serían las 5 y las 6, ¿sí? 7 también. Creencia que se da a algo por la autoridad. ¿De quién lo dice o por la fama pública? Palabra que se da o promesa que se hace a alguien con cierta solemnidad o publicidad, seguridad, aseveración de algo que es cierto, el escribano da fe. Este tipo de fe ya no es de forma voluntaria, sino que acá es impuesta por el Estado, ¿sí? A este tipo de fe nosotros le llamamos fe obligatoria. Entonces vamos a irnos a lo que es la pizarra para poder hacer una diferenciación entre estas dos que les estoy indicando. Así van a tener un concepto más amplio de la fe y que es importante pues tomar en consideración estas dos. Por un lado tenemos la fe voluntaria y de otro lado tenemos la fe que es obligatoria. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Vamos a colocar aquí otro color para que podamos tener una diferenciación. Fe voluntaria. Es optativa para la persona. ¿Por qué no me deja con esto? Ok, es optativa. Es optativa porque usted puede seleccionar lo que a usted más le guste, ¿verdad? La creencia en algo, ¿verdad? Si lo asociamos directamente a religión, es optativo. Usted puede creer en un Dios, puede creer en 2, 3, 4 dioses, ¿verdad? Usted es quien decide en qué creer. Es por ello que es optativa. Tenemos varias opciones. Yo, como ser humano, decido qué es lo que quiero creer.
No porque me lo hayan impuesto, no porque tenga yo forzosamente que hacerlo, sino porque yo como ser humano, independiente, autónomo que soy, voy a tomar una decisión en qué creer. Entonces esta sería una de estas características de la fe voluntaria. Tenemos la número 2, que se basa en la libertad de, convicciones. ¿Sí? Usted es libre, nadie lo está obligando, no hay presión de que crea usted en lo que quiere creer. Es un deber moral, ético, y muchas veces religioso. Dentro de esas características también podemos encontrar que la fe voluntaria está sujeta a cambio. ¿Verdad? Es por ello que hay personas en el tema religioso que, por ejemplo, son ateas, ¿verdad? Son ateas, no tienen alguna, no profesan alguna religión, no son devotos, pero por cualquier circunstancia de la vida conocen a Dios, ¿verdad? Entonces ya empiezan a ejercer una profesión, una religión. Esta religión puede ser desde el catolicismo, judaísmo, el islam, el budismo, el cristianismo, el evangelismo, ¿verdad? Ya la persona puede cambiar en cuanto a lo que quiere creer, entonces está sujeta a cambio. O también puede ser de que haya sido una persona religiosa y luego se convierte en atea porque considera, ¿verdad?, que no, la religión no funciona, no es algo que sea para esa persona, entonces prefiere creer en algo que no existe, ¿verdad? Y como es optativo y tiene libertad de convicciones, realmente no tendría ningún problema con cambiar su fe en alguna otra cosa. Es autónoma. No depende de ninguna otra cosa, ¿verdad? Esto, como les comentaba, básicamente se traduce en un derecho humano, es autónomo, es independiente. Como personas autónomas que somos, ¿verdad? Independientes, también esa fe es autónoma, ¿sí? Veamos entonces en contraparte y en contraposición de la fe voluntaria, ¿cuáles son las características de la fe obligatoria? Coloquemos entonces de primera mano, esta no es optativa, esta es impuesta, ¿sí? Es impuesta. ¿Y por quién va a ser impuesta? Va a ser impuesta por el Estado, ¿sí? Va a ser impuesta por el Estado. Hay una intervención estatal. El Estado le dice que tiene que creer. ¿Y qué es lo que le dice al Estado que tiene que creer? Tiene que creer en el Estado, en el aparato estatal, tiene que creer en las leyes, ¿sí? Entonces tiene que creer, obviamente, en los diputados que están creando buenas leyes para el país, ¿verdad? Aunque no sea cierto, aunque no sea así, la realidad nacional no sea así, pero el Estado le está imponiendo en quién creer, ¿sí? Usted cree en los registradores, por ejemplo, en el registrador de las personas, cuando le emite su documento personal de identificación, usted cree en esa persona, que el documento que le está emitiendo es válido, es un documento legal en Guatemala. No porque usted crea en la persona, sino porque el Estado le está imponiendo que crea que así es, ¿verdad? El status quo que tiene que mantener, pues básicamente la forma y el Estado, ¿no? Es un deber jurídico creer en ella. Es un deber jurídico creer en ella, ¿sí? Su veracidad es un supuesto legal. Esa veracidad la encontramos nosotros dentro de la ley. La ley nos va a dar la veracidad de esa fe. Es heterónoma y es documental. Estas serían las grandes diferencias de la fe voluntaria y de la fe obligatoria, partiendo precisamente de la fe, ¿sí? La fe ya teníamos en la pantalla anterior alrededor de hasta 8 definiciones. Usted sea de criterio propio, usted puede elegir la frase, la significación, la definición que a usted más le guste, ¿verdad? Porque todas tienen el mismo sentido, que básicamente es tener una esperanza, una creencia en algo o alguien. En eso se traduce la fe. Ya tenemos entonces una pequeña clasificación que dentro de la fe también encontramos fe voluntaria, que es un derecho humano, y también tenemos otra fe obligatoria en la cual el Estado toma una intervención, ¿sí? A beneficio, claro, ¿verdad? Veamos entonces, vamos a cerrar esto y vamos a irnos a la diapositiva que teníamos acá. La fe.
tenemos variedad de autores, variedad de personas que han otorgado diferentes definiciones, significados. Ya teníamos la del diccionario de la Real Academia Española, pero también vamos a tomar en consideración otros estudiosos del derecho, en este caso al licenciado, al jurisconsulto Guillermo Cabanelas. Para él, define la fe como una creencia, dar crédito que se da a una cosa por la confianza, crédito que se da a una cosa por la autoridad del que la dice o por la fama pública. Es la confianza o seguridad que en una persona o cosa se deposita, ¿verdad? Por ejemplo, una confianza o seguridad que usted deposite en sus padres, ¿verdad? Porque confía en ellos, porque les tiene fe, ¿verdad? Si lo vemos desde el punto religioso, ¿verdad? De la fe que pueda tener en Dios, ¿sí? En alguna persona, etcétera. Pérez Fernández del Castillo también da una definición de la fe. Para él significa creer en aquello que no se ha percibido directamente por los sentidos, ¿verdad? No se conoce, no se ha tenido una experiencia, pero usted tiene la fe de que puede ser, puede no ser, ¿verdad? Es algo interno. Para el autor del libro, el de Introducción al Estudio del Derecho Notarial, el doctor Neri Roberto Muñoz establece que la fe proviene del latín fides, que es una virtud fundamental del ser humano que lleva en sí la expresión de seguridad, de aseveración, de que una cosa es cierta, de que una cosa es real, de que una cosa es verídica, ¿sí? Entonces, como le comentaba al principio, realmente usted es el quien elige la definición de la fe, ¿sí? Si lo quiere ver desde el punto de vista religioso o desde el punto de vista no religioso, tenemos aquí variedad de definiciones, ¿sí? ¿Qué es la fe? Podría ser una de las preguntas del próximo examen parcial. Entonces, creo yo muy bien que tenemos aquí variedad de definiciones para que usted pueda tomar una. No debemos de confundir la fe con fe pública. La fe y la fe pública son totalmente diferentes, aunque tengan la misma idea, pero la fe pública ya es otra clase de fe, ¿sí? Tenemos que la fe pública es un atributo del Estado que tiene en virtud de ius imperium y es ejercida a través de los órganos estatales, ¿sí? Entonces, la fe pública directamente es una fe que proviene del Estado, ¿sí? La fe pública es un atributo, es una facultad del Estado, ¿sí? Que luego ya por así decirlo, la delega, la otorga a las diferentes instituciones y a los diferentes funcionarios para que puedan actuar en nombre del Estado, ¿sí? Aquí también en cuanto a la fe pública tenemos diferentes definiciones. Carlos Emérito González establece que la fe pública es el poder que compete al funcionario para dar vida a las relaciones jurídicas constituyendo una garantía de autenticidad. ¿De dónde proviene esta fe pública? Del Estado. El Estado la otorga a determinados individuos mediante ciertas condiciones que la ley establece, destacándose especialmente la notarial, por los requisitos de gran honorabilidad, título habilitante especial e incompatibilidades impuestos a los que con ella son investidos, ¿sí? Entonces, la fe pública no es más que la fe otorgada como atributo del Estado a funcionarios públicos. Dentro de los funcionarios públicos tenemos una gran variedad, ¿sí? Por ejemplo, el caso del artículo 70, del Código Civil, no recuerdo muy bien si está en el artículo 92, las personas o funcionarios que pueden autorizar matrimonio, y tenemos ahí alrededor de 4, ¿verdad? También en el artículo 49 de la Constitución, les voy a leer rápidamente. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Este sería un claro ejemplo de la fe pública. ¿Por qué? Porque el Estado le otorga esa facultad a estos funcionarios, a estas personas, para que puedan autorizar prácticamente ese matrimonio civil, ¿sí? Y no se limita únicamente a esto, sino que también existe otra variedad de actos solemnes en los cuales funcionarios públicos pueden dar fe de lo que se está llevando a cabo. Continuamos entonces con la definición de Carlos Emérito González. La fe pública la da el Estado a determinados individuos mediante ciertos requisitos, ¿sí? Jiménez Arnau, la función específica de carácter público cuya misión es robustecer con una presunción de verdad los hechos o actos sometidos a su amparo, al amparo del Estado. Fundamento de la fe pública.
La número 1 es la realización normal del derecho. Dentro de esta realización normal del derecho no cabe lo que es la litis, la controversia, porque recordemos, compañeros, que la realización normal del derecho es una de las características del derecho notarial, ¿sí? En el derecho notarial, de acuerdo a las características, no debe de existir algún tipo de conflicto, algún tipo de litigio, ¿sí? Sino que debe de actuar dentro de la fase normal del derecho. El fundamento número 2 de la fe pública es la necesidad que tiene la sociedad de dotar a las relaciones jurídicas de certeza, de seguridad, de permanencia, de otorgarles valor frente a terceros, ¿sí? Aquí, este fundamento número 2 justamente se encuadra en el artículo 2 constitucional que establece que el Estado debe de otorgar seguridad. Y esa seguridad la debemos de interpretar como la seguridad jurídica, de que todos los negocios que se realicen, los negocios jurídicos, por supuesto, gocen de el respaldo estatal, ¿sí? Entonces, ese sería uno de los fundamentos de la fe pública. Clases de fe pública. ¿Alguien que me pueda leer en voz alta las clases que tenemos en la presentación? Judicial, administrativa, registral, legislativa y notarial. Gracias. Esas me hacen favor de memorizarlas, ¿sí? Háganme favor ahí de grabarse bien cuáles son las clases de fe pública, ¿sí? Porque no solamente tenemos la fe pública notarial, tenemos una variedad de clases de fe pública. Todas las que tenemos en este momento en la presentación corresponden a fe pública otorgada por el Estado. Todas las que tenemos acá, la judicial, ¿a qué pertenece el sistema judicial? ¿A cuál de los tres poderes pertenece la judicial? Al organismo judicial. Gracias. ¿Y la administrativa? ¿En dónde la podemos ubicar? ¿Dentro de cuál de los tres poderes? Al Ejecutivo, Al Ejecutivo, ¿sí? ¿La legislativa? al Congreso, al organismo legislativo. Al Congreso. Sí, al organismo legislativo. ¿La registral? Al RENAP, no. No. La registral es administrativa, porque ¿quiénes son? O sea, si lo vemos desde el punto de vista de instituciones, las instituciones, ¿en dónde las podemos nosotros ubicar? Las diferentes instituciones del Estado, sean estas, entendamos las instituciones o los órganos administrativos. Ejecutivo. Al Ejecutivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos el Registro Nacional de las Personas, nos vamos a la Ley de Registro Nacional de las Personas y encontramos que dice que es una entidad con personalidad jurídica propia, que es autónoma, ¿verdad? Y así sucesivamente, que tiene un patrimonio propio, etcétera. Son instituciones que pertenecen al Ejecutivo, ¿sí? Y tenemos la notarial. Esta ya la abordamos en algún momento porque debemos de entender que es el Estado que le otorga la fe pública al notario. Y dentro de esas también habíamos hablado de diferentes teorías, ¿verdad? De que en algunas leyes encontramos que el notario es funcionario público, en otras leyes encontramos que el notario ejerce una función autónoma, ¿verdad? Hasta tenemos un ordenamiento jurídico propio de derecho notarial, el Código de Notariado, y así otras leyes en materia notarial. Entonces, lo que no quiero que perdamos de vista es que es el Estado que otorga la fe pública, ¿sí? Ahora, la fe como tal, ya habíamos hablado de dos divisiones, la del Estado, ¿verdad? Que es la obligatoria, pero también como ser humano, como seres humanos, tenemos el derecho de la fe, de poder creer en algo que queramos, que nadie nos imponga esa creencia, esa fe, ¿verdad? Pero la fe pública más va enfocada a lo estatal, que proviene del Estado. Y vemos justamente acá que los tres poderes otorgan esa fe pública diferente, cada una, por supuesto, para las diferentes instituciones y para los diferentes funcionarios, ¿sí? Más adelante vamos a ver quién posee la fe pública en el sector justicia. Vamos a hablar también de quiénes son los que poseen la fe pública dentro del sector administrativo, dentro del registro, dentro de la función legislativa y dentro de la notarial, ¿sí? Vamos a continuar entonces, compañeros.
Muy bien. Veamos la primera. Voy a solicitar aquí colaboración, voy a seleccionar a quién nos puede dar lectura. Al compañero Edgar, que nos pueda dar lectura a la primera columna que contiene la judicial, por favor. Sí. La dispensan los funcionarios de justicia, especialmente los secretarios de juzgados, quienes dan fe de las resoluciones, autos y sentencias de los jueces o tribunales en los cuales actúan. Son los secretarios judiciales quienes autentican las actuaciones. Muy bien. Edgar, ¿tiene usted su ley del organismo judicial? No, licenciado, no la tengo ¿No? ahorita. Muy bien, gracias. Alguien que la tenga y levante su mano nos puede dar lectura al artículo 172 y 173 de la ley del organismo judicial, por favor. Nainor González, muchas gracias. Artículo 172, copia certificada. Se comprende bajo la denominación de copia certificada o certificación la que se extienda a mano, a máquina o utilizando cualquier medio de reproducción mecánica, electrónica u otro similar, y cuya autenticidad certifiquen los secretarios de los tribunales. En las copias certificadas o certificaciones se consignará el valor del papel empleado o de los timbres fiscales y de los honorarios que causen. Artículo 173. Copia secretarial. Si el secretario del tribunal fuere notario, podrá dar fe plena de las actuaciones judiciales de que conozca el tribunal al cual sirve, sin precisar la intervención de ningún otro funcionario, bajo su responsabilidad, dejando razón en los autos. Muchas gracias. Háganme favor todos, compañeros, si tienen ahí su ley del organismo judicial, en esos artículos, en un espacio en blanco, coloque fe pública judicial, ¿sí? Fe pública judicial, le colocan en algún espacio en blanco, hagan una flechita, ¿verdad? Señalando 172, 173 y colocan fe pública judicial, porque ese sería el fundamento de la fe pública judicial. En un juzgado tenemos, dependiendo de la materia, ¿verdad? ¿Alguien que nos pueda colaborar indicando las materias de los juzgados? ¿Qué materias? Civil, penal, laboral. Familia, Niñez. de dominio, Muy bien, gracias. laboral. Sí, laboral también, sí, efectivamente. Entonces, imagínense usted, en cada uno de los juzgados tendríamos que ver el organigrama de cómo se compone un juzgado, ¿verdad? Hay juzgados de paz, hay juzgados de instancia, tenemos diferentes materias, pero en sí, en cada juzgado, en cada sede de estas judicaturas, debe de tener un comisario, debe de tener un secretario y obviamente un juez, ¿verdad? Pero el que más me interesa que pongan atención es en el secretario. ¿Por qué razón? Porque es ahí donde usted como notario, como abogado, no hablando directamente como notario, sino como abogados, ¿verdad? Ustedes deberán de solicitar copias certificadas, no se las van a pedir al juez, porque el juez no tiene fe pública, no la tiene. Ahí vemos claramente en el artículo 172 y 173, quienes tienen la fe pública son, ¿quiénes son? Los secretarios. Los secretarios. Correcto. Los secretarios son los que expiden las certificaciones, las copias, por así decirlo, las auténticas, ¿verdad? Porque dentro de los expedientes que usted vaya a solicitar, una copia certificada prácticamente es una copia. Le sacan copia al expediente, pero la última hoja es la certificación, porque dice que esa certificación normalmente colocan ellos que los folios o las copias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas en mi presencia. ¿Y quién firma ahí? El secretario. En algunos firma el juez también, pero siempre van con la firma y sello del secretario. No es obligatorio que lleve la firma del juez. En algunas sí, pero en la mayoría solamente el secretario, porque ahí radica la fe pública judicial. ¿Qué pasa? ¿Por qué los jueces no? ¿Por qué no tienen fe pública judicial los jueces? Uno, porque ya vimos que los artículos 172 y 173, que esas facultades le corresponden al secretario. Pero el juez tiene impedimento para ejercer el notariado. Recordemos, ¿verdad?, de que cuando hablamos de la organización del notariado, hablamos de los impedimentos, de los requisitos habilitantes, de los obstáculos, ¿verdad?, para poder ejercer el notariado, y los jueces no pueden ejercer el notariado. Entonces no podría el juez actuar como notario porque no tiene esa fe. La tiene, pero si está trabajando dentro del organismo judicial como juez, tiene un impedimento para poder ejercer el notariado. Por tanto, no puede ostentar también esa fe pública judicial la que hablamos acá.
Por ello, y por esa razón, son los secretarios de los diferentes juzgados que tienen esa fe pública judicial. Muy bien, veamos entonces, ¿no sé, alguna pregunta? Y si el secretario, bueno, póngale ahí secretarios que aún no son abogados y notarios, ellos solo por el puesto les dan la fe para certificar los documentos de juzgado. Sí. Sí, porque aquí la ley es la que le va a indicar cuáles son los requisitos para que un secretario pueda actuar dentro de un juzgado, ¿verdad? Hay requisitos que debe de satisfacer y debe de cumplir el secretario para que pueda trabajar en un órgano jurisdiccional, ¿sí? Hoy en día yo les puedo mencionar que los secretarios prácticamente que son la mayoría son notarios, abogados y notarios, ¿verdad? La mayoría, casi que la mayoría son ya profesionales, ¿sí? Pero hay unos casos excepcionales, ¿verdad? Que no son todavía abogados y notarios, pero al momento de cumplir con los requisitos que establece la ley, ya ellos ostentan la fe pública judicial. Y muy buena pregunta, porque efectivamente sí, esa es una de las cuestiones que la ley no establece. Si usted lee el artículo 173, ahí indica que hay casos en los que los secretarios son también notarios, ¿verdad? Pero en el 172, de acuerdo al contexto y a la lógica jurídica, establece que no todos tienen ese título profesional de notarios, ¿verdad? Entonces, en ese caso, la ley le otorga a estos secretarios la fe pública judicial, ¿sí? Muy bien, entonces veamos quién nos puede colaborar acá. La compañera Jessica Deb, la columna de fe pública administrativa. Sí, dice, es la que tiene por objeto dar notoriedad y valor de autenticidad a los actos realizados por el Estado o por las personas de derecho público dotadas de soberanía, autonomía o de jurisdicción. Esta fe pública se ejerce a través de documentos expedidos por las propias autoridades que ejercen la gestión administrativa. Muchas gracias. Muy bien. Y acá entonces les pregunto yo, ¿cómo consideramos o a qué tipo de funcionario podemos incluir dentro de esta fe pública administrativa? Pensemos y cuando volvamos, nos vamos a conectar nuevamente porque se va a cerrar la sesión. Pensemos en uno y cuando volvamos vamos a dar ejemplos de la fe pública administrativa y quienes ostentan ese tipo de fe para poder ejemplificar. Entonces, vamos a conectarnos nuevamente, compañeros. Muy bien, entonces como ejemplo, compañeros, citábamos que la fe pública administrativa la pueden ostentar agentes de Policía Nacional Civil, la comentó también el compañero, el escribano de gobierno, alcaldes también, concejales y algunos otros, ¿sí? Veamos entonces en la tercera columna tenemos la fe pública registral. Y la compañera Daria Recinos, que nos pueda dar lectura a esta, por favor. La registral, ¿verdad, Lick? Sí, por favor. Es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que consta en un registro público, el cual tiene autenticidad y fuerza probatoria desde que fue inscrito. Por ello, extienden certificaciones de las inscripciones dotadas de fe pública. Dice registro mercantil, RENAP, registro general de la propiedad, registro de ciudadanos, los otros dos no sé qué es. Muy bien. Ahorita vamos a hablar de ellos. Muchas gracias. Tenemos entonces los diferentes registradores, ¿verdad? De los registros. Y justamente los que mencionó la compañera acá en su mayoría, tenemos al registro mercantil, registro nacional de las personas, al registro general de la propiedad, al registro de la propiedad intelectual, al registro de ciudadanos y al registro de, si no estoy mal, ay, no me acuerdo cuál era esta. Vamos a ver. ¿Alguien tiene idea del RP? Pienso que registro de personas, pero no estoy tan seguro. Veamos. Registro de personas puede ser. Perdón, es registro de poderes, compañeros. Ya me acordé. Registro de poderes. Muy bien, entonces todos estos registradores tienen fe pública. En el caso del registro mercantil, no recuerdo cuántos registros mercantil tenemos en todo el territorio, pero en cada sede debe de existir un registrador, ¿verdad? Al igual que RENAP, todas estas agencias que usted ve de RENAP, debe de existir un registrador en todas estas sedes de RENAP. Si tenemos 300 y pico de municipios y en cada municipio hay una sede, eso significa que en cada sede debe haber un registrador de las personas, ¿verdad? Y tiene esa fe pública registral. También el registro general de la propiedad. En cada sede que exista debe de existir un registrador general de la propiedad.
registro personal, el registro de la propiedad intelectual, lo mismo sucede, registro de ciudadanos y registro de poderes también, de la misma manera. Pues como hablábamos que la fe pública la ostenta el Estado por el simple hecho de ser Estado, y esta, a su vez, la delega a las entidades, a los órganos del Estado. Es el caso de la legislativa. En la legislativa es la que posee el organismo legislativo y por medio de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República. Esta es de tipo corporativo. Ojo, es de tipo corporativo, ya que la tiene el Congreso como órgano en unidad. No la tienen los diputados individualmente, independientemente de la bancada, independientemente del ejercicio de diputado. La legislativa la debemos de entender como la fe pública que ostenta el Congreso de la República, incluyendo a todos los diputados. Si los miramos a los diputados de forma individual, ellos no ostentan la fe pública legislativa, sino que es el conjunto, el Congreso de la República que ostenta ese tipo de fe, ¿verdad? Como lo dice acá en la última frase, no la ostentan los representantes en lo individual, ¿sí? Entonces creo yo que pues hemos abordado básicamente las clases de la fe pública en todos los sentidos, pero nos hace falta una. ¿Cuál es la que nos hace falta? ¿La fe notarial? Sí, la fe pública notarial. Esa es la que nos falta y ahorita vamos a hablar de esa fe. Fe pública notarial también es llamada o conocida como fe pública extrajudicial, ¿sí? Recordemos ese otro nombre, por favor. Fe pública notarial o fe pública extrajudicial. Es una facultad del Estado otorgada por la ley al notario. La fe del notario es pública porque proviene del Estado y porque tiene consecuencias que repercuten en la sociedad. ¿En qué momento el Estado le otorga la fe pública al notario? Al momento de Es cuando juramentar. ¿Cómo preguntó, perdón, Eli? Licenciado, ¿En qué es momento? cuando uno lo están invistiendo y ya le autorizan. En el acto solemne de la juramentación. La pregunta era, ¿en qué momento el Estado le otorga al notario la fe pública? Y la respuesta, como mencionaban sus compañeros, es al momento del acto solemne de la juramentación. ¿Ante quién? ¿Quién juramenta? Al notario. El organismo judicial Organismo judicial. El organismo judicial, ¿a través de quiénes? de la Corte Suprema de Justicia. Así es, muy bien. Muy bien, entonces veamos que el notario va a tener fe pública notarial precisamente hasta el momento de la juramentación, ¿verdad? Es juramentado, sale de la juramentación, ya ostenta la fe pública. González Palomino establece una definición de la fe pública notarial o extrajudicial. Este tipo de fe pública notarial consiste en la certeza y eficacia que da el poder público a los actos y contratos privados por medio de la autenticación de los notarios. Ahora pregunto yo, compañeros. ¿Los documentos autorizados por notario tienen fe pública notarial o es el notario que tiene la fe pública notarial? ¿Cuál de los dos la tiene? Es el notario. El notario. Los dos, Olek. ¿Me pueden fundamentar en el Código de Notariado cuál es el artículo fundamento jurídico de esa afirmación? El artículo ¿Cuál fue 1. Perdón, Eli. Muy bien, gracias. La pregunta es si los documentos que autoriza el notario tienen fe pública notarial o es el notario que la tiene. ¿Cuál de estos dos tiene la fe pública notarial? ¿El notario o los documentos que él autoriza? El notario, porque Sí. el Los artículo documentos 1 dice, el notario tiene la fe pública, es el artículo 1. Correcto. Ese sería el fundamento jurídico, por tanto, expresamente la misma ley indica quién tiene, ¿verdad? ¿Quién la tiene? Leamos el artículo 1, ahí tenemos el fundamento en la diapositiva, artículo 1 del Código de Notariado. Muy bien, artículo 1 del Código de Notariado. El notario tiene fe pública. O sea, es el notario, recae sobre la persona, ¿verdad? Sobre el profesional del derecho y no sobre los documentos que realiza. El notario tiene la fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en que intervenga por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Ese sería entonces nuestro fundamento. Continuamos.
Fe pública notarial o extrajudicial, la facultad fedante por excelencia que ostenta el notario. Esta sería otra de las definiciones de la fe pública notarial, pero es un poquito más corta, ¿verdad? La facultad fedante por excelencia que ostenta el notario. Veamos, ¿quién nos puede leer las características? En ese sentido tenemos las características en este apartado. Se lo voy a colocar acá. Minor, por favor. Única, personal, indivisible, autónoma, imparcial, no delegable. Muy bien. La fe pública notarial es única. Es personal. ¿Por qué es personal la fe pública notarial? Porque sería ante el notario y la persona. Sí, es personal, es personalísima, no la puede compartir, ¿sí? Recae la fe pública en el notario, ¿sí? Al momento de la juramentación en la Corte Suprema de Justicia, ahí le otorgan al notario esa fe pública. Indivisible es que no la puede dividir, ¿sí? No puede dividir esa fe pública notarial otorgada, es autónoma, es imparcial y no es delegable, ¿sí? Usted no le puede dar... sí les había comentado esto, ¿verdad, compañeros? Que la profesión de licenciado en Ciencias Jurídicas y notarios, abogado y notario, es una de las profesiones en Guatemala de las más fuertes, ¿verdad? Es una de las más importantes. Ustedes saben bien que la participación del abogado y notario en la sociedad y dentro del sector justicia y político del país es prácticamente una de las carreras más poderosas, si se pudiera decir así. Entonces, siéntase usted privilegiado. Y ese poder, pues, lo resumimos que al momento de que lo habiliten en la juramentación, la Corte Suprema de Justicia le otorga poder, ¿verdad? Le otorga un poder tremendo, ¿sí? Entonces, ese poder que le están dando a usted, esa fe pública en el caso de los notarios, no la puede compartir. No le puede trasladar, transferir, otorgar usted a otra persona parte de su fe pública, porque eso es personalísimo y como vemos acá las características, es única, es personal, es indivisible, es autónoma, es imparcial y no se delega, ¿sí? No la puede compartir. El campo de la fe pública notarial son los intereses de los particulares a quienes el notario sirve. Ese es el campo de acción de la fe pública, ¿sí? El campo de acción de la fe pública notarial son los intereses de los particulares quienes el notario sirve. Porque al momento de que usted ejerza la profesión de notario, usted le va a servir a la comunidad, le va a servir a los vecinos, le va a servir a los otros profesionales que requieren de sus servicios para autenticar firmas, para autenticar documentos, para autorizar actos, ¿sí? La celebración de un matrimonio civil, dar fe de algún hecho que presencie o que le conste al notario. Ahí tendríamos lo que son las diferentes actas notariales. Autorizar y celebrar contratos, ¿sí? Y en cuanto a los contratos, ya creo que hemos hablado mucho sobre los contratos, ¿verdad? Tenemos contratos civiles, contratos mercantiles, y en fin, una variedad de negocios jurídicos que el notario va a otorgar, por así decirlo, trasladar fe y seguridad y certeza jurídica a esos documentos. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora, porque este sería el tema que también va a entrar en su examen parcial. La fe pública, las funciones notariales. No sé si hay alguna pregunta en relación a la fe pública.